Buenas noches. En este video tutorial les voy a explicar un proyecto que hemos realizado acerca de Data Warehouse. Nuestro caso de estudio es para una empresa comercializadora de accesorios electrónicos. Este trabajo fue realizado por Marcelo Jiménez y Blanca Coca. Bien, primeramente explicarles el alcance de nuestro trabajo. Como pueden ver, estoy ejecutando SQL Server 2012 en un ambiente virtual, ¿no? Tengo SQL Server 2012 donde hemos utilizado las herramientas de Integration Services primero para hacer todo el proceso de ETL de los orígenes de datos. Entonces aquí me voy a conectar a la base de datos que es nuestro caso de estudio. Se trata de una base de datos de una electrónica, donde aquí tenemos todas las tablas originales de la base de datos. Se tienen datos a partir de la gestión 2005 a la gestión actual. Se está trabajando solamente con una sucursal, y lo que se ha hecho es crear otra base de datos. Esta es la base de datos original, y aquí se ha creado un data mart donde se tienen las tablas, que son las dimensiones cliente, producto, tiempo, vendedor, y la tabla de hecho, que es la de ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Podemos ver aquí que hemos creado mediante un script, ¿no? Todas estas tablas las tenemos aquí, ¿no? Están todas las tablas, y tenemos la tabla de dimensión tiempo, que es importante, ¿no? Para todos nuestros reportes que queremos sacar, y aquí está el script para la carga de la tabla dimensión tiempo, que empieza de la gestión 2005 a la gestión actual, más 2 años, ¿no? Es decir, hasta la 2016. Entonces la primera etapa es utilizar Integration Services de SQL Server 2012, que ya viene con el SQL Server 2012. Entonces, para eso vamos a abrir nuestro proyecto que ya está creado, ¿no? Tenemos aquí proyecto de integración, aquí lo tengo. Vamos a explicar. Entonces este sería el primer, luego que se ha creado obviamente la base de datos, ¿no? El data mart, las dimensiones y la tabla de hecho, tenemos que crear un paquete para hacer el proceso de ETL, ¿no? Entonces, la tarea de ejecutar SQL, nosotros podemos ver, ¿no? Lo que se hace aquí es limpiar las tablas. Fíjense que limpio mi dimensión cliente, vendedor, producto y la tabla de hecho de ventas. Entonces, y luego ya viene la tarea del flujo de datos, ¿no? Que ya me manda a la siguiente pestaña, que consiste en pasar de la base de datos, ¿no? De la base de datos original, ¿no? De la tabla producto. Me la va a pasar. Antes de eso le estoy diciendo que las ordene, ¿no? Que lo ordene. Aquí podemos ver todas las tablas, los campos, ¿no? De la tabla original.
pero solamente vamos a tomar el nombre, en este caso el ID del producto y el nombre. Y le estamos diciendo que antes de pasarlo, que lo ordene. Luego lo pasa a la tabla, a la dimensión destino, ¿no? Que sería nuestra dimensión producto. Aquí podemos ver cómo está pasando. Va a pasar a la dimensión, a la base de datos, al data mart, a la dimensión producto. Entonces podemos ver aquí las asignaciones que está realizando. La columna de entrada es nuestra base de datos, origen de datos original, y aquí lo pasa a nuestro data mart, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar el ID de producto, está pasando el nombre del producto, el precio de costo y el precio de venta, ¿no? Entonces lo mismo hacemos para los clientes, para los vendedores y para las ventas, ¿no? Entonces, una vez organizamos esto, se crea el paquete. Luego de ello lo que tenemos que hacer es decirle ejecutar el paquete, ¿no? Entonces una vez le damos a ejecutar el paquete, ¿no? Van a empezar a pasarse los datos, ¿no? Según aquí nos ha salido un pequeño error. Ahí podemos ver que se está ejecutando correctamente ya. Tal vez por una actualización que hice de las tablas y no volví a generar el paquete. Aquí podemos ver unos cuantos registros nos está pasando, ¿no? La tabla producto se puede ver que tiene 12.176 registros, clientes 4.284, tenemos 18 vendedores y tenemos 227.000 ventas, ¿no? Que esta sería la tabla de ventas, sí. Entonces, una vez está creado esto, detenemos nuestro paquete y nos vamos a siguiente etapa, que sería lo que hemos hecho es Integration Services. Ahora vamos a crear el cubo, que esto ya sería Analysis Services, ¿no? Entonces así en el cubo, como podrán ver, he hecho varias pruebas. Esta es la que me quedó mejor, la versión 6. Entonces abro el cubo que hemos creado para la misma base de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí está nuestro cubo, creamos el origen de datos, nuestra vista, ¿no? Y ahí están nuestras dimensiones. Ahí podemos ver nuestro esquema estrella que hemos realizado. Entonces aquí lo que hacemos es decir que procese. Nos pide el usuario de la base de datos y le damos a ejecutar. Entonces pueden ver que todo ha salido correcto. Entonces una vez ya se generó el cubo, podemos hacer ya nuestros reportes. Primero examinarlos acá, ¿no? Con el examinador que tiene ya, fíjense, esta herramienta. Un análisis rápido podemos hacer, por ejemplo, aquí tenemos nuestras dimensiones y aquí tenemos nuestras medidas. Si ponemos como dimensión, por ejemplo, el vendedor, perdón, entonces vamos a podemos hacer contra la medida total de ventas.
¿sí? Entonces ahí tenemos, fíjense, es como una tabla dinámica que rápida, ¿no? Para generar algún reporte, ¿no? Entonces ahí tenemos el total de las ventas por vendedor. Ahora, esto también nosotros lo podemos hacer con Reporting Services, ¿no? Entonces es otra herramienta que tenemos acá. Abrir proyecto. Y aquí tenemos nuestro proyecto de informe. Donde nosotros podemos crear nuestro nuevo origen de datos. Y aquí nosotros le vamos a decir que nos vamos a conectar a través de el servicio de análisis services. Aceptar. Lo vamos a volver a eliminar, lo vamos a eliminar. Análisis services, le vamos a dar editar, le vamos a dar el nombre de nuestro servidor, ¿no? Que se tiene que conectar a queremos que se conecte a nuestro cubo que vemos acá. Fíjense que se llama Cubo Electrónica versión 6. Entonces lo que queremos es que se conecte ahí. Nuestro servidor se llama SRB 2008 SRB 2008 64 Servipack 2 y es una máquina virtual. Entonces nos vamos al cubo electrónica versión 6, le probamos la conexión, aceptar y le damos a aceptar, correcto. Entonces el siguiente paso ya es agregar un nuevo conjunto de datos. Entonces vamos a crear, ahí lo tenemos, a partir de nuestro cubo. Le damos el diseñador de consultas. Y fíjense que aquí nos sale exactamente lo que teníamos en nuestro cubo, ¿no? Entonces podemos hacer el mismo reporte que habíamos visto allá. Podemos poner el vendedor y como medidas podemos poner las ventas, el total de las ventas, ¿no? Entonces esta sería una opción. Volviendo otra vez al cubo, nosotros si queremos podemos analizar este cubo también con Excel, ¿no? Entonces, que es lo más sencillo, ¿no? Igual que una tabla dinámica. Entonces nosotros analizar en Excel, seleccionamos esa opción, queremos analizar el cubo, entonces habilitamos aquí las tablas dinámicas y ahí tenemos nuestro cubo, ¿no? Entonces uno de los reportes que necesitamos, por ejemplo, es hacer un análisis de ventas, ¿no? Por mes, por trimestre, por gestión. Entonces lo más sencillo ahorita es hacerlo por vendedor. Lo arrastramos a la etiqueta de filas. Ahí tenemos todos nuestros vendedores. Y lo podemos analizar vamos a calcular el total de las ventas por vendedor, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos ahí el total. Vamos ahí para verlo un poquito mejor
Bien, entonces, para hacer un análisis, bueno, esto nos mostraría, pero de todos los años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos hablando del 2005-2014. ¿Cómo hacemos para que nos los haga por gestión? Entonces aquí es cuestión de saber utilizar la tabla dinámica, ¿no? Según lo que necesitemos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, con la dimensión tiempo, nosotros le vamos a poner por año. Ahí está, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Por año quién es cómo ha sido el comportamiento de nuestras ventas, ¿no? Para cada vendedor, ¿no? Entonces esto nos permitirá tomar decisiones, ¿no? Luego, si queremos ser un poco más de todo el año, cuál ha sido los meses que han incrementado nuestras ventas, o cuál es el mejor trimestre del año. Entonces tenemos en nuestra dimensión tiempo también trimestre, ¿no? Entonces nosotros lo arrastramos acá y podemos ponerlo aquí, ¿no? En año, ahí. Entonces fijémonos, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, si nos vamos por ejemplo, el año 2010, ahí está, ¿no? Tenemos el primero, el segundo, está dividido en 4 trimestres, ¿no es cierto? Son los 12 meses. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Podemos hacer un análisis de nuestras. En el 2014 podemos ver que han subido las ventas. Abril, mayo, junio serían los meses que han incrementado nuestras ventas, ¿no es cierto? Bien, y así entonces nosotros nos podemos crear diferentes cubos para presentar la información de acuerdo a los requerimientos. Bien, muchas gracias por su atención.